Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Anoche no hicimos programa, yo estuve en el clavo oxidado de Rodolfo, pero no hicimos programa nosotros. Eh, Vamos a saludar a nuestro querido amigo Tomás, quisimos hacer un programa especial. Y te digo, Tomás, ¿por qué hicimos este programa contigo hoy día sábado? Porque la gente me escribía, mucha gente, uy, ¿qué pasó con el programa con Tomás? Necesitamos escuchar los comentarios de Tomás. Oye, la gente te quiere mucho y la gente espera tus análisis, tus comentarios de la semana. Es mutuo, pero si es que efectivamente tú estás con gripe eventualmente y te estresas más allá de la cuenta, en realidad no sirve de nada esa cosa. Entonces, en el fondo, yo me declaré en huelga justamente para que tú pudieras descansar. Y la verdad, Claro, las cosas que eso era una necesidad, por así decirlo. sí, es verdad. Oye, antes de pasar a los temas, voy a saludar a nuestros amigos que están conectados. Está Horacio Villablanca, querido amigo, que nos tomamos hoy día unos chops y nos comimos unos completos en el centro. Conversamos del oro, del moro, de lo humano y de lo divino. Perico Pérez, ¿cómo estás, Perico? Alejandra Labarca, hola Alejandra, Stil, Juan Rubio, Gloria Carvajal, Blanca Salgado, Hernán Herrera, Silvia Con, Laura Aguirre, Franco Milesi, Perro Salvaje, Juanita Valdivia, Juan y Valdivia Reyes, Mauricio Pascualeto, Claudio Consuelo Ibáñez, Felipe Cruzat, Elena Pender, Liana, Alberto Andrade Nilún, Agua Mujer, Rebeca Campuzano, Fabiola Pizarro, Chile Soberano, Ana Luisa Morgues, Toto González, Aurora 4310, Ana Luisa Morgues, Astete ya la nombré, Carlos Soto Donman, ¿cómo estás, querido amigo? También, El Pelícano, Pinganilla Patriota, hola, querido amigo, Cristian Cotroneo Zamora, Lili Ricci, Mauricio, y esas son las personas que hasta el momento, Carmen Diván se acaba de conectar, ¿cómo estás, Carmencita? Lo hemos saludado ya a nuestros amigos. Oye, lo primero que quiero hacer yo, nobleza obliga, querido amigo Tomás, bueno, mucha gente, yo creo que casi todos, saben que ayer hubo una gran almuerzo en la casa de nuestro querido amigo Gonzalo Choaquillo. Antes de hablar, hola Alexis, ¿cómo estás? Alexis López, Silvia Spain, Agropecuario, Jorge Prieto, Carmencita Miller, se está conectando mucha gente. Antes de empezar, quiero decir que se hizo un almuerzo muy lindo. Vamos a contar un poco con Tomás de qué se trató, qué hablamos, cómo estuvo y todo. Pero antes, Tomás, me parece que lo lógico es darle las tremendas gracias, un tremendo agradecimiento a nuestros queridos anfitriones, que fueron Gonzalo Choaqui y su señora, la Coté, muy amigos nuestros, muy amigos de Tomás, muy amigos míos, entrañables amigos, que fueron unos anfitriones maravillosos, ¿no es cierto, Tomás? Pero impresionante. Yo creo que terminaron muertos de cansados, porque no pararon, nos atendieron súper bien a todos, y les mando un abrazo, un beso a los dos y un agradecimiento eterno por ser tan buenos como son. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa más, que más allá de la experiencia familiar y personal, porque la verdad las cosas que yo ya he abusado de la hospitalidad de esa casa varias veces, pero además de eso, y era bueno vernos y todo lo demás, sí. Pero la verdad terminamos hablando de política, y terminamos hablando de política porque las personas que estaban ahí, aparte de llegar y estar asociados al canal tuyo, eventualmente la verdad es de que en general teníamos una visión común sobre lo que está pasando en Chile. A mí me sorprendió porque yo no pertenezco necesariamente a la misma cultura política, y la verdad las cosas que llegaron ahí personas que, aparte de los que ya sabíamos y tú mencionaste, porque estaba Juan Leguedé, estaba al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Rodolfo Pérez, estaba la Pía Marinovich, pero llegó también Nicolás Márquez y de Argentina con la Francisca Morris. Sí. La verdad la cosa es que eso ya le dio como un glamour distinto actualmente al evento, por así decirlo, y también cambió los temas, por así decirlo, porque efectivamente nos metimos de lleno eventualmente a lo que había sido tanto su desempeño en el programa Sin Filtro el día anterior, como también nos metimos en las discusiones que a mí me importan, por así decirlo, el contraste con la cosa de Cast, ustedes, cómo se está de alguna manera dando eso y cómo, si ustedes de alguna manera se sienten cómodos con lo que viene para adelante. Y la verdad las cosas que yo no quiero revolver el gallinero, pero la verdad las cosas que es obvio
que yo voy a revolver el gallinero, porque en el fondo actualmente yo creo que hay muchas personas que votaron la semana pasada por candidatos de distintos lados, pero sobre todo de los republicanos, que no les gusta el proceso constituyente, o sea, desde luego van a estar en contra en diciembre, y tampoco les gustan las derivadas políticas, de alguna manera, de lo que ha significado llegar y meterse a este proceso constituyente. Entonces tienen ansiedades, por así decirlo, y esas ansiedades yo las comparto, ¿no? Yo te voy a decir con toda sinceridad de que el contrabando político molesta, ¿no? Y yo creo que en Chile hoy día hay mucho interés por tratar de aprovechar estos meses eventualmente para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Y yo me voy a resistir mucho a eso. Me voy a resistir de que Gabriel Boric hoy día use la muerte de Augusto Góngora eventualmente como una oportunidad para poco menos que asociarse a mi generación. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver Gabriel Boric con el testimonio de mi generación en los 80 contra Pinochet? No tiene nada que ver. Entonces, la verdad, la cosa que verlo ahí adentro revolviendo el gallinero eventualmente es algo que a mí me produce molestia, ¿ya? ¿Sí? Produce mucha molestia, por así decirlo. Y yo lo digo. Y entonces ahí saltan una cantidad de personas a llegar y decir, ¿cómo dices esto? ¿Cómo dices lo otro? Y la verdad, la cosa que me importa un pleo, pero la verdad, la cosa que lo voy a decir. Es la misma razón por la cual yo no fui a La Moneda para celebrar los 40 años de la primera protesta nacional, sino que fui al Campo Oriente de la Católica, que a donde me correspondía. Ahí estuve, ¿te fijas o no? Sí. Entonces no me parecía lógico que otros se vistieran con el ropaje nuestro. Y vamos a seguir viendo, Andrés, estos contrabandos. Los vamos a seguir viendo muy intensamente porque no tiene relatos este gobierno. Y como no tiene relatos, este gobierno no sabe cómo amojonar, por así decirlo. Y al otro lado, tú tienes un conjunto de oportunistas que van a tratar de amojonar a su favor. ¿Te ves, no? Entonces, ¿cómo tratamos en lo posible de introducirle un poco de distender el ambiente, usar un poco el ciclo eventualmente para que el país pueda llegar y vislumbrar un futuro no tan neurótico, por así decirlo? No tan... buena parte de la trampa política de este ciclo es tratar de habernos forzado a un proceso electoral absolutamente que no iba a tener... Fíjate que deberíamos estar discutiendo un cambio de gabinete y no lo estamos discutiendo porque en el fondo están todos entretenidos para ver las discusiones sobre los expertos, qué conclusiones tenía con los republicanos, y los republicanos van a llegar a estar en una posición... Ese no es el tema del país. No es el tema. No es ni siquiera para los votantes del Partido Republicano. Los votantes que votaron por candidatos del Partido Republicano les molesta la delincuencia, les molesta la violencia, les molesta el desempeño económico social que efectivamente estamos sintiendo y les falta un vacío de poder en Chile, un vacío de gobierno, por así decirlo. Y ellos ni siquiera están traduciendo eso eventualmente en algo que pueda llegar y producir que el gobierno reaccione. Todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Entonces, yo, para ser sincero, lo pasé bien ayer, porque a pesar de que era un evento más bien social y no tenía otras repercusiones, aprovechamos de discutir estos temas, por así decirlo. Y yo picaneaba un poco la perdí, no solamente con las conversas con Nicolás Márquez, sino que cuando se fue, seguimos ahí con Rodolfo Pérez, eventualmente estuvimos efectivamente como diciendo, de repente, o sea, en el fondo eventualmente a mí me gatilló un momento que Rodolfo Pérez llegó, y no estoy hablando mal de él para nada, pero de repente hay una frase de él que me importa, porque no tiene que ver con él, tiene que ver con un sentimiento. Mientras esté Kast y no haya otro, no hay otro tipo de opción. Y yo le dije, córtala. Sí. Aquí las alternativas se construyen, no puedes llegar y descremar así, ¿te fijas o no? Y no puedes descremar así porque le haces mal a un grupo eventualmente humano que de alguna manera espera otra cosa, por así decirlo. Entonces, sí. Yo lo que quiero tratar de insistir es de que ustedes tienen un debate, y perdón, porque yo sé que Gonzalo Chuaki se enoja conmigo cada vez que yo uso la palabra ustedes, pero yo ayer expliqué de que yo uso ustedes en 3 dimensiones, ¿ya? La primera dimensión es que hay veces, no en este caso, que digo que el ustedes, ¿ya?, es para decir que no soy yo, ¿no? Es como establecer la diferencia del ustedes con nosotros. Yo sí. Cuando ese ustedes lo digo en esa dimensión, lo digo con mucho énfasis y lo digo de un tono de una determinada manera que trato de alguna manera de decir, no me contaminen, por así decirlo. Cuando yo digo ustedes en este otro sentido, estoy diciendo ustedes tienen un desafío respecto de la cultura política de la cual vienen. Esa es la verdad. El mismo desafío que tengo yo de la cultura política del cual provengo, ¿ya? O sea, yo cuando le digo a Rodolfo Seguel que no voy a ir a La Moneda, estoy teniendo una discusión con mi cultura política, con la gente con la cual yo me formé.
Y por ende, eventualmente, ahí, en el fondo estoy diciendo, no abuses de esa cultura. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, cuando yo uso ustedes en esa dimensión no estoy hablando en mala, estoy hablando en buena, como diciendo ustedes son importantes en una cultura política. Y después hay una tercera manera que yo hablo del de ustedes. El ustedes yo lo hablo de repente eventualmente para llegar y hacer un tipo de reflexión política eventualmente out of the box. Como salirme del bosque, salirme de la trifulca, por así decirlo. Trato de usar esa la menos posible, por así decirlo. La que me cuesta más, porque en el fondo actualmente en Chile las tentaciones de las pasiones nos chupan, nos meten en un fango, por así decirlo, y cuesta mucho salirse de ese fango. Entonces, yo cuando diga a ustedes, hago el disclaimer para que no me rete de nuevo Gonzalo Chuaki, actualmente, que lo digo en tres dimensiones que tienen connotaciones morales y políticas distintas. Así que yo no voy a hablar mal de ustedes siempre. Hay algunos de ustedes que no me gustan, hay otros de ustedes que me caen súper bien y con los cuales yo comparto proyectos políticos compartidos. Sí. Y hay ustedes que simplemente lo hago simplemente para descontaminar el debate. Entonces, yo lo pasé muy bien ayer y creo que de alguna manera fue una buena oportunidad para avanzar. Yo diría sentimiento, porque yo creo que viene un ciclo muy rápido. Todo el mundo cree que esta cosa se va a dar dándose espacio. No es cierto eso. Estamos en medio de un ciclo malo y ese ciclo malo va a demostrarse todos los días. Creo que hay un niño en La Pintana que recibió un balazo, no sé si en La Pintana o en qué lugar hace pocos días atrás. Un niño, pero un niño actualmente que recibe eso. Démonos cuenta que toda esta discusión en el aire se está dando al mismo tiempo que en la calle hay mucha angustia, por así decirlo. Y yo creo que hay que llegar y contextualizarlo así. Sí, yo fíjate que de la reunión de ayer, aparte que lo pasamos súper bien, nos reímos, pudimos conocernos más, ¿no es cierto? Y todo. Fíjate que a mí una cosa que me llamó poderosamente la atención es que fíjate que independientemente de los lados políticos en que estamos, tenemos una visión de futuro muy parecida para el país. Y yo me di cuenta de eso. Una visión de país, de futuro muy similar. Muy similar. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo creo que eso es un desafío. Y hay gente que va a tratar en lo posible de decir que eso no es posible. Hoy día yo he tenido que discutir con personas que poco menos, hay uno que poco menos, porque yo estuve en un programa el viernes que se llama El Disidente. Y una de los comentarios que hice que molestó, por así decirlo, a ciertas personas ligadas a Kast, es que yo comparé Kast con Hitler. Pero en realidad no lo comparé directamente con Hitler, sino que comparé el proceso que está viviendo Chile igual a Weimar a Hitler. Es decir, el desplome de una izquierda, el desplome de un proyecto político y su reemplazo por el otro extremo, por así decirlo. Y yo dije que el desafío de Chile es no caer en ese extremo, por así decirlo, es superar Weimar sin caer en ese otro extremo. Y la verdad, las cosas que obviamente saltaron distintas personas porque no les gusta la asociación de Kast con Hitler. Y yo llegué y dije, miren, un momento. La verdad de las cosas que ustedes los van a asociar con sus adversarios, los van a asociar con Hitler y con figuras parecidas. Y la razón es porque ustedes han querido de alguna manera llegar a identificarse con un proyecto que en el fondo es un proyecto político. Es lo mismo que Milei en Argentina. Y es lo mismo que efectivamente Bolsonaro o Trump en Estados Unidos y en Brasil. ¿Te fijas o no? Cuando tú llegas y levantas posturas tan diametralmente distinguidas, los otros gallos te van a polarizar igual como tú polarizas, por así decirlo. Entonces, yo lo que digo, ¿sabes qué más? Cortémosla. Este juego político es tóxico porque solamente ha sido un ping-pong del cual no sale. Entonces, cuando tú dices que nosotros tenemos una visión compartida, hay un desafío para convertir esa visión y darle expresión política. Yo por eso digo que yo trato de hablar no me apropio, pero yo trato de hablar por 4 millones de chilenos. 4 millones de chilenos que no tienen representación en esta convención. ¿Cuáles son esos 4 millones de chilenos? Son 2 millones que votamos nulos o blancos en la votación pasada. Más otros 2 millones que votaron por las listas del Partido de la Gente y de la lista de Todos por Chile, eventualmente, que es la lista del PPD con la Democracia Cristiana y los radicales. Y esos son, en total, el 35% de los que fueron a votar de los 12 millones de chilenos en la elección pasada. Son 4 millones de chilenos, no es poco, ¿eh? O sea, que hay un desafío de darle expresión política a esos chilenos. Y yo creo que ese desafío
está pendiente. Y tenemos que hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que empezar a buscar visiones comunes, empezar a buscar caminos, porque yo creo que la situación en Chile se complica cada vez más, mientras más este gobierno avanza, me refiero en tiempo, ¿ah? No en proyecto, porque en proyecto no avanza nada. De hecho, quiero que hablemos de un tema, Tomás, que partamos con ese tema. Debido a la aumento descontrolado ya de ataques terroristas en la macrozona sur, que estas últimas 2 semanas han recrudecido una barbaridad. Han quemado galpones, casas patronales, maquinaria, camiones, camionetas, han quemado todo lo que han pillado. Y ante los reclamos también de la gente que vive allá, porque hay que estar allá para saber lo que es eso. ¿Ah? El gobierno dice que va a reestudiar el estado, el estado de emergencia, digamos, ¿ah? Y va a ver qué va a hacer con él, para ver qué hace con el tema del acotado. Eh, ¿Tú crees que van a hacer algo realmente este gobierno? ¿Va a hacer algo? A ver, mira, ¿sabes lo que pasa, Andrés, con este debate? A mí me molesta este debate, porque este debate lo encuentro el típico debate político que está mal, que no sirve para nada. La UDI quiso instalar la discusión, la UDI después de la votación de la semana pasada se encuentra ante el dilema que está perdiendo votos. ¿Me sigue ese punto? Entonces tiene que llegar a endurecerse. ¿Ya? Tiene que endurecerse, porque se ha dado cuenta que en el fondo buena parte de su votación se le ha ido a Kast y a los republicanos. Entonces por eso tiene que endurecerse. ¿Qué mejor que endurecerse diciendo que pide estado sitio en la Araucanía? ¿Ya? Y pide estado sitio y vota en contra. Fíjate que vota en contra de la renovación del estado de emergencia. Que tú comprenderás que es tan estúpido uno como lo otro, por así decirlo. Sí, claro. O sea, la verdad de las cosas es que lo neto es de que este gobierno se ha visto obligado a meter a militares en la Araucanía. Y no solo en la Araucanía, sino que en el norte. Eso es una cosa, démonos cuenta de que más allá de cuál es el estatuto legal sobre la cual meten a los militares bajo el gobierno de izquierda de Gabriel Boric tienen roles que nunca el gobierno de Boric se hubiera imaginado que iban a tener. Nunca. ¿Ya? Sí. Entonces, la primera afirmación que yo te quiero llegar y decir eventualmente es de que el debate político sobre eso eventualmente supone que por lo menos la oposición debería estar reforzando esa intervención más que en contra, y a la inversa, las fuerzas de gobierno las que deberían decir nosotros estamos incómodos con el rol de estos militares y por ende eventualmente no los queremos. Entonces, cuando tú tienes la UDI votando en contra del estado de emergencia, se ve ridícula. Eso es lo que la primera afirmación que yo quiero decir, se ve ridícula. La segunda afirmación, tratemos de entender eventualmente que ni unos ni otros quieren entender realmente en qué zona estamos. Estamos en una zona que es un descampado. Es un descampado. ¿Ah? Entonces, cuando tú tienes estado de sitio, el estado de sitio, entendámoslo, una de las principales medidas del estado de sitio es evitar el derecho a reunión, por darte un ejemplo. ¿Ya? El derecho a reunión. Tiene por objeto evitar aglomeraciones o generación de grupos que de alguna manera puedan llegar y articularse para llegar y producir efectivamente violencia o una acción armada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La verdad de las cosas es que el problema que hay en esa zona no es el problema del derecho a reunión. Concédeme ese punto, no está ahí el problema, ¿te fijas, no? El problema que hay en esa zona es que tú tienes grupos armados organizados. Claro. Además, ese es el problema. Y grupos armados organizados respecto al cual hay suficiente inteligencia para darse cuenta quiénes son. Entonces, el problema que tiene el Estado en este momento es si está dispuesto a llegar y hacer una acción preemptiva, como se dice en inglés, preemptive strike, es decir, una acción anticipada, para llegar y justamente no esperar la acción de violencia de esos grupos. Y hasta ahora no ha habido voluntad política para ello. No existe. No existe voluntad política de parte de este gobierno de llegar y desarticular grupos que sabemos todos quiénes son. No existe. Y esos grupos hoy día son más fuertes que ayer. Y son grupos que además tienen respaldo dentro del Poder Judicial, la Fiscalía tienen efectivamente respaldo dentro del gobierno, tienen respaldo que le genera un cuadro de impunidad. Tienen periodistas que funcionan a su antojo y por lo menos, si que les tocan cualquier cosa, estamos funcionando mal. Entonces, yo te quiero llegar y decir que aquí hay dos cosas que hay que llegar a entender al mediano plazo, no al corto plazo, al mediano plazo. Olvídate de estas autorizaciones de ley. La primera es que tiene que discutirse que el gobierno tiene intenciones de desarticular estos grupos o no. Ese es un punto central acá.
¿El gobierno está dispuesto a comprarse el forro de desarticular grupos así? ¿Sí o no? Y ese es el debate que deberíamos tener. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación el debate que debemos tener es que no vas a resolver este tema, Andrés, en esa zona solamente con acciones armadas. No la vas a resolver. Tú tienes que dar la lucha política. Si no somos capaces de entrar a Temucuicui y no somos capaces de llegar y relacionarnos con esas comunidades y las vamos a tratar efectivamente como grupos ajenos, por así decirlo, no tenemos cómo ganar esta pelea, porque esas comunidades y esos grupos actualmente están contaminados políticamente. Están tremendamente contaminados políticamente. Se sienten como una república independiente. Sí. Y se sienten en un estado de guerra. Y han cultivado lealtades comunitarias entre ellas, por así decirlo, que hacen sentir que una lucha con la CAM, por darte un ejemplo, es un atentado a todo el pueblo mapuche. Y no es así, ¿te fijas o no? Si tú no te das la pelea política en esta materia, no te estoy hablando de la lucha armada, te estoy hablando de la pelea política, vas a perder. Si tú no eres capaz de cambiar la lógica de comunidades indígenas completas que dejen de ver este problema como lo están mirando, o no tienes cómo ganarlo. Y no tienes cómo llegar y justamente pasar a la siguiente etapa. No tienes cómo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, si tienes que llegar y respetar visiones, claro, yo respeto una identidad indígena, pero no tengo por qué comprarme la lógica del autonomismo indígena. No tengo por qué comprarme eventualmente la lógica eventualmente que me han tratado de vender eventualmente de Héctor Yaitul y compañía. No tengo por qué. No tengo por qué comprarme esa. Y yo creo que además esa lógica perjudica al pueblo mapuche eventualmente. Los perjudica. Hoy día estamos entregados, Andrés, a dos personas. Estamos entregados a Héctor Yaitul, que está preso con su familia. Y estamos entregados actualmente a la USACH, que usa a la Elisa Loncón para meterla en universidades alrededor del mundo para agitar no sé qué. Pero no sé qué, agitar un autonomismo indígena que ni siquiera tiene mayoría cultural en Chile, no tiene respaldo electoral en Chile, no la tiene. Al contrario, perdieron, entonces la están paseando. Entonces ahora el Consejo de la Transparencia pide los antecedentes a la USACH que justifiquen el hecho de que la tengan un año sabático, y la USACH se niega a entregar esa información. ¿Y sabe por qué se niega a entregar? Porque no la tiene. Porque no la tiene. Porque no la tiene. No hay ningún argumento que justifique tener a esta señora eventualmente en el rol que la tienen afuera. Entonces, tú tienes un pueblo, una democracia, porque esto es una democracia, efectivamente, sí. Andrés. Tienes una democracia que está cautiva, incapaz de defenderse culturalmente con estos dos pelotas. Que estos dos pelotas que te secuestran las culpas y las visiones culturales sobre nuestro país, su historia y nuestra democracia. Y yo no acepto eso. O sea, la discusión no es estado de sitio o emergencia. La discusión no es eventualmente, ¿cómo se llama?, la que quiere dar la UDI porque tiene un problema con Castro y su gente. La discusión es si que nosotros tenemos voluntad política para llegar y justamente desarticular esos grupos, sí o no. Si la tenemos o no. Y la segunda es que no basta desarticularlos militarmente. Hay que llegar y cambiar la lógica de relaciones con esas comunidades. Hay que darse la lucha política. En el fondo hay que ir a entrar a esas comunidades y decir, hay ciertas cosas que no se hacen. ¿Qué cosas no se hacen? No se llega y agrede a las personas. No se llega y justamente tomar terrenos por derecho propio. No hay culpas históricas aquí para llegar y justamente llegar y en el fondo sentirte en el derecho a quemar camiones o llegar y amedrentar a familia o llegar y justamente hacer lo que te dé la gana. Hay que llegar y justamente darles un proyecto de desarrollo a esa gente. Hay que llegar y ofrecerles un futuro mejor también. Hay que ser capaz de incorporarlos apropiadamente. Y esos relatos no están, ni siquiera en este gobierno las tiene. No las tiene. Si no las tiene, no se atreve. Después de que Ixia Siche fue poco menos que expulsada de Temucuicui, eventualmente este gobierno no tiene nada que hacer en esa zona. Nada. O sea, yo lo que te quiero tratar de explicar, tú comprenderás que el ministro dedicado al tema indígena, ¿sabes quién es? Giorgio Jackson. Tú comprenderás que con Giorgio Jackson no vas a sacar nada actualmente en una agenda de temas, nada. ¿Te fijas o no? O sea, yo lo que te quiero tratar de expresar es de que este es un conflicto que está en una especie de congelador raro, porque en el fondo nos va a dar brotes de violencia cada rato. Y la pregunta vamos a tener es cómo reaccionamos a violencia, pero en el fondo no la vamos a estar resolviendo, ¿te fijas o no? No la vamos a estar resolviendo. Y aquí lo que hay que tratar de hacer es resolverla.
es bajar la intensidad y no sentirte derrotado de antemano, porque no es aceptable, Andrés, no es aceptable que Chile como proyecto fracase en la Araucanía. No puede, no le es aceptable a una mayoría del país. No le es aceptable a una mayoría del país que Chile fracase en la Araucanía. No puede. Entonces, desde ese punto de vista, hay que llegar y dedicarse a este tema. No puedes correrte de ese tema. Entonces, ahí es donde tú notas que aquí los actores políticos no sirven para nada. Tú tienes un Congreso hoy día que ha cedido el poder constituyente a otra cosa. Lo tienes dedicado a Gaspar Rivas, actualmente a sacar su zapato y a ser celebrado por los que estaban sentados al lado de él. Sí. Estaba el presidente del Partido de la Gente ahí, sentado al lado de él, un mormón que de alguna manera quiso ser el presidente de la Cámara y falló, se reía. Estaba un socialista delante, el Daniel Manchuri, se reía. Y tú tienes a Gaspar Rivas, como tienes a la Pamela Giles, como tienes ¿cómo se llama?, a Gonzalo de la Carrera, que son, a mi modo de ver, yo sé que ustedes me pueden retar, son marxistas de derecha e izquierda, porque agudizan contradicciones, quieren pelear, quieren llegar y decirse puya, quieren pegarse, quieren escupirse, quieren llegar y tratarse mal. No quieren llegar y justamente enfrentar este tema. Son cocheros de la muerte. Son personas que en el fondo quieren agitar odios políticos, por así decirlo. Y yo estoy convencido que esa cosa no va a funcionar. Te puede dar una votación, te puede catalizar pasiones, pero va a fracasar como proyecto país. Y no tenemos margen, Andrés. No tenemos margen para seguir en esta tontera. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir con lealtad, que cuando uno habla de cómo enfrentamos estas cosas actualmente, está todo concatenado. Yo no puedo ver lo que ocurrió respecto al estado de emergencia sin discutir lo que ocurrió en la votación de consejero, porque así la UDI se sintió en la necesidad de cambiar su discurso. Yo no puedo ver la actitud de Gaspar Rivas sin ver la derrota de Parisi en esa misma votación. Yo no puedo ver eventualmente las tonteras que está haciendo el comité de expertos sobre sus propuestas, que están apretando cañuelas, por así decirlo, sin ver el fracaso que tuvieron los grupos que los apoyaban eventualmente adentro de esta convención. Yo no puedo ver a Juan Sutil ahora hablar en contra de la paridad sin ver el hecho de que fue sacrificado por la paridad que no la criticó antes, por así decirlo. Claro. Entonces, ese cinismo político es el que tenemos que llegar y corregir. Y ese es el cinismo político que no estamos corrigiendo. Sí. Ahora, Tomás, una pregunta. ¿Cómo abordas políticamente el tema con la gente de Temuculcuy si no permiten que entren ni autoridades, ni siquiera que entren los carabineros? No, partamos por eso, entonces. Es que partamos por eso. Es que esa cosa es un desafío político. No puede ser tierra de nadie. Si esto ocurrió, oye, si Chile no... Andrés, Chile no inventa la rueda. Si esto ocurrió en espacio urbano en Harlem, en Estados Unidos, ocurrió en Chicago también en una época. Sí. Ya yo fui diputado con 2 tomas. Una toma actualmente que fue Esperanza Andina, que era de propiedad de Filomena Narváez, y después una toma del campamento Nasur, porque pertenecía a Miguel Nasur. Y yo vi cómo estos grupos eventualmente trataban de negar el acceso a él. Y en alguna oportunidad me trataron de negar el acceso a mí, yo siendo diputado en la zona. Y yo dije, no. Incluso me dijeron, Tomás, entra por la puerta de atrás. Yo dije, no, yo no entro por las puertas de atrás a ninguna parte. Yo entro por la puerta principal. Y si no, el día que yo no pueda entrar aquí, en la puerta principal, dejo de ser diputado aquí. ¿Ya? Y no voy a dejar de ser diputado, así que péguenme. Y no se atrevieron a pegarme. Entré. Al final los tipos decían, ya, entra. Y me dejaron entrar. Si yo lo que te quiero tratar de decir es que guardan las proporciones, porque aquí este problema lo hemos dejado estar y los tipos están armados ahí adentro. Entonces, sí. La verdad, las cosas que no es la misma cosa, pero estoy diciéndote que no puede haber un terreno en donde tú digas, ¿sabes qué más no puedo entrar? No, lo siento, se va a poder entrar. Tú sabes que esta gente, yo creo que te lo he mencionado en este programa, cuando yo fui candidato a senador, el 2009, me ofrecieron ir al campamento. Y me dijeron, mira, que te van a pasar a buscar a tal hora. Yo tenía que vestirme de una determinada manera. Que iba a ser secreto, y además me iban a llevar por distintos vehículos y que en el fondo, para que nadie nos pudiera seguir. Y yo dije, váyanse a la punta del cerro, no me interesa. Si yo no soy capaz de ir a plena luz del día a un lugar eventualmente, no voy a ir. Porque no voy a ser manipulado en una psicosis de seguridad como la que ustedes quieren vender. No lo voy a permitir. Y yo no voy a prestar para eso. ¿Ya?
Si yo lo que te quiero decir que buena parte de la etapa previa entra, y además no lo hace el Estado, ¿eh? Yo te voy a decir mi opinión, yo no creo que es la labor del gobierno de entrar poco menos como diciendo, ¿sabes qué más? Aquí entro. No, no es tan simple esa cosa. Primero tienes que llegar y motivar a los cuerpos vivos de un país. Tienes que meter a la iglesia. Y todas las confesiones religiosas. Esto yo lo dije el 2009 a los metodistas, ¿ya? Con los cuales yo desarrollé una gran amistad y ellos poco menos que me apacharon eventualmente mientras yo viví en la Araucanía durante esa temporada, porque estuve en el Vergel, que les pertenece eventualmente. Yo estuve bastante bien asociado a ellos. Entonces yo les decía, ¿sabes qué más? Ustedes tienen un rol que no lo quieren asumir. Aquí, en esta zona, durante la colonia, las congregaciones religiosas tuvieron un rol central. Y hoy día la iglesia está replegada. Y no solamente la iglesia católica, también la protestante y todas las demás. Aquí tú tienes que llegar y justamente invitarlas a ellas a formar cuadros. Y los tienen que formar no en carreras fuleras, en la UFRO o en la Universidad en Temuco. No, no me sirve esa cosa. Tenían que armar una universidad, ojalá en Angol, en Mayeco, y que de alguna manera preparara lo mejor de muchachos indígenas eventualmente de los colegios y lo hubieran preparado desde el colegio y después lo hubieran formado en la universidad. Esa cosa hubiera tenido impacto en un lapso de 10 años, porque esta cosa lo discutí en el 2009, estamos ya 13 años después, 14 años después. Si yo, para serte sincero, no quisieron hacerlo, porque los gallos son todos muy de corto plazo, son cortoplacistas. Y como son cortoplacistas, los tipos simplemente dejan estar estas cosas, porque además son colocados, son personas que están dedicados a que los nombren notarios, los nombren abogados integrantes de la Corte de Apelaciones, los nombren eventualmente asesores parlamentarios, se meten, y tú comprenderás que no sirven para nada. Yo he visto los asesores parlamentarios de mis contrincantes, los de tanto Espina como también de Jaime Quintana. Y tú sabes que está una, que yo la quiero mucho, no voy a decir cómo se llama, se fue a vivir a Costa Rica. Tú comprenderás que de Mayeco, ¿ah? de vivir en Vilcún, a terminar ni siquiera en Santiago, sino terminar en Costa Rica significa que te quieres arrancar de tu zona, por así decirlo. Y a mí no me sirve gente que se quiere ir de su zona. A mí me servía gente que de alguna manera va a quedarse a vivir y apostar por su zona, por su terruño, por su gente, por así decirlo. Y yo creo que hay mucha gente en la Araucanía que en el fondo usa el discurso y el relato y el conflicto, por así decirlo, solamente para llegar y terminar nombrados notarios o embajadores o nombrados en un gabinete en el ministro tal o cual. Y estamos fritos así. Es una dirigencia en la Araucanía muy corrupta, tremendamente corrupta. Y yo creo que parte del problema del conflicto es ese. Entonces nadie quiere meterse. Nadie. En una tierra nadie. Bueno, yo te quiero decir que mientras tú pierdas el debate político y pierdas lo que te estoy tratando de mencionar, esa zona se va a ir degradando, y lo único que va a venir es la UDI que va a decir, hagamos un estado de guerra. Hagamos un estado de guerra. Y no te sirve el estado de guerra. No te sirve, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Necesitáis hacer otra cosa. Y no se atreven a hacerlo. Sí, es que está difícil la cosa. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Tomás? Yo creo que para poder resolver el tema de la Araucanía, lamentablemente yo creo que ya superó con creces el tema político. Yo creo que ya, independientemente que yo creo que sí hay que dialogar, creo que sí hay que darle soluciones a esta gente, estoy de acuerdo, pero eso se puede hacer, yo creo, siempre y cuando no tenga estos locos revolucionarios que están allá. No se lo va a tener. Pero, a ver, yo no dije, yo no dije resolver. Parte de estos conflictos hay algunas cosas que no tienen solución de corto plazo, no las tienen. Lo que yo te estoy diciendo es que ándate a Medellín, ándate a Colombia, ándate a una zona en donde terminó una guerra civil. Y miren qué están. Si están las mismas, primero que nada no han podido desarticular los grupos armados, a pesar de los procesos de paz, no los han podido desarticular. Paralelamente, tú has tenido sus principales guerrilleros que han querido incorporarse a la lucha civil y han terminado firmando convenios en La Habana, en otras partes, llevaron a Bachelet como las observadoras de uno de los acuerdos, y en la práctica los tipos son unos cínicos, porque son gallos que terminan como Eugenio Tironi, te das cuenta, como Óscar Guillermo Carretón, desde la guerrilla terminan asesorando a la Coca-Cola. Debería haber sentado trabajando para Endesa España o trabajando para los otros. Tú te das cuenta que la gente queda perpleja frente a eso, ¿te fijas?
En tercer término, tienes un presidente que era un guerrillero, efectivamente, de una de las facciones del ELN. Y tú comprenderás que el tipo hoy día, parte de su fracaso político de Petro, eventualmente, obedece a eso, que no le creen. ¡No le creen! Entonces el tipo, buenas cuentas, es lo mismo que Boric, pero con un poquito, este es un poco más, porque era un guerrillero real. Boric es un pelota actualmente, pero este otro era un tipo que, mira, Andrés, defecaba sobre los secuestrados. A los secuestrados los tenían en hoyos. Y este demente, eventualmente, cuando en sus primeros años, se bajaba los pantalones y defecaba encima de ellos. Defecaba encima. Y ese sujeto es el presidente de Colombia hoy día. ¿Te fijas o no? Yo lo que te quiero tratar de explicar es de que esa es América Latina. Entonces tú comprenderás cuando tú vas viendo en este momento las vicisitudes de esta especie de realismo mágico que nos han vendido, por así decirlo. ¿Ah? Esta especie de guerrillas, de futuro mejor, y que termina como termina, porque genera reacciones, y en esa zona rural eventualmente no había Estado, y como no había Estado, aparecen los paramilitares. Entonces empieza una guerra civil, y empieza una guerra civil. O sea, eso es lo que vas a tener aquí. Tú me dices a mí, esto no tiene solución. Si yo te voy a contestar al tiro, ¿qué quieres? ¿Quieres una guerra civil? Porque esta cosa no va a bajar así, va a aumentar. Me da en la cabeza que esto no va a bajar. Esto no es una cosa que vamos a lograr tratar de evitar, de que en el fondo solamente los tipos quemen camiones. No, así van a quemar solo camiones, van a haber muertos. O sea, la verdad de las cosas es que tú no puedes llegar y ser tan ingenuo, ¿no? De llegar y no darte cuenta que tú tienes una situación que no te permite seguir manteniéndola así. Tú no la puedes mantener así. No puede ocurrir. Entonces, la pregunta es qué vas a hacer con la información que ya tienes disponible. Entonces, ahí lo que debería un grupo político serio hacer es doble. Es por un lado llegar y exigirle al gobierno que tenga voluntad política. Y no después de que se produzcan los hechos, sino que antes. Entonces, esta pregunta es, ¿está la información? ¿Estamos dispuestos a desarticular estos grupos? ¿Sí o no? Los tipos estuvieron dispuestos a meter a Yaitula a su hijo preso y lograron de que la Corte de Apelaciones los tenga presos. Pero no basta mantenerlos presos. Tú tienes que desarticular el grupo. Y hoy día los grupos están muy difuminados. Y esos grupos hay que llegar y desarticularlos. La segunda cosa que tienes que hacer es que está la lucha política. Tú no puedes llegar y justamente tener esta cosa, indígenas acá, colonos al frente. Esa cosa no te va a funcionar. Con la Lisa Loncón viajando por el mundo actualmente, con zapatillas Nike. La indígena zapatillas Nike. Corta los hueveos. ¿No? Es que no te va a servir esa lecera, ¿te fijas o no? No te va a servir. Tú tienes que llegar y decir, cortemos la chacota aquí. Eso los españoles lo entendieron, Andrés. Lo entendieron respecto a ETA. Y no aceptaron. La democracia española no aceptó ese desafío cultural de parte de ETA. No, fíjate que habiendo un nacionalismo vasco, yo era muy amigo, siendo encargado internacional de la democracia cristiana, de toda la dirigencia del Partido Nacionalista Vasco. ¿No? Yo conocí a Ibarreche, conocí cuando era el Endecari, y conocí, además, el País Vasco tuvo muchos proyectos de cooperación en América Latina, y hacían unos diálogos de Biarritz, que se hicieron no solamente en Biarritz, sino que se hacían en América Latina. Uno se hizo en México, yo asistí y expuse ahí. Y en alguna oportunidad el País Vasco me invitó a mí eventualmente con una delegación chilena, donde fuimos Osvaldo Artaza, Juan José Santa Cruz, la Mariana Elwin, Walter Oliva y otras personas, Marcelo Trivelli, y fuimos para allá. Yo, para serte sincero, yo he tratado con nacionalismos españoles, tanto los vascos como los catalanes. Yo he tratado con ellos, los he conocido, no me metí nunca en el nacionalismo irlandés. Nunca, no quise nunca relacionarme con la gente del IRA, nunca. Pero sí conocí a la gente de estos otros gallos. Yo vi ahí cómo se dio la pelea. Y yo vi cómo se dio la pelea política, por así decirlo. Y cómo fue mutando, por así decirlo. Y cómo fue mutando al punto de que tú tienes hoy día que los verdaderos nacionalismos sanos europeos, tanto el vasco, el catalán sobre todo, y también en el tema escocés en Inglaterra, los tipos se han vuelto movimientos culturales. Ya no son las luchas armadas. Son movimientos culturales. Y ahí hay espacio, te fijas, hay un espacio para reafirmar tu identidad propia. Pero no al punto que estás peleando por huevadas, por así decirlo. Al punto que te dejas a un país dividido y lo dejas absolutamente neurotizado, por así decirlo. ¿Te fijas? Bueno, esa pelea políticamente en Chile no estemos dispuestos a darla, está fracasada. Y hay gente que tiene interés que fracase. Y tú tienes que llegar y evitar eso. Esa es la verdad. Sí.
Sí, oye, Tomás, pasando a otra cosa, que también es un tema bastante preocupante. El gobernador de California está con un problema bastante grave con bandas chilenas que han ido a robar allá. Y de estas bandas chilenas, la mayoría de la gente, de los delincuentes, han salido de Chile con la visa waiver, pese a tener antecedentes penales anteriores en Chile, lo cual es gravísimo. Este gobernador le ha pedido al gobierno de Chile ya hace un par de meses los antecedentes penales de toda la gente que han caído en la cárcel allá en California, que los tienen apresados o los tienen detenidos. Y curiosamente el Ministerio del Interior, ¿ah?, liderado por Carolina Toa, no le ha querido dar, y el gobernador ha dicho, Chile no nos ha querido dar, la ministra del Interior no nos ha querido proporcionar los antecedentes y está en peligro, pero un peligro bien grave, de hace ya bastante tiempo, pero ahora se ha acrecentado más y es muy probable que Estados Unidos pronto nos quite el beneficio de la visa waiver. ¿Qué te parece? A ver, yo te voy a decir con sinceridad de que tengo dos comentarios. El primero es de que la visa waiver es simplemente compartir información, así que por lo tanto para estos efectos los norteamericanos disponen de una información suficiente, por así decirlo, para llegar y justamente saber de quién se trata cada una de las personas que han ido desde Chile para allá. Y yo tengo la impresión de que las autoridades chilenas no solamente no van a disminuir ese flujo de información, sino que están dispuestos y van a estar dispuestos al final, tal vez no en estas declaraciones, pero al final van a estar dispuestos a entregar la información que las autoridades norteamericanas quieran. O sea, estos regímenes migrantes, por así decirlo, funcionan sobre la base de la confianza. Y una de las razones por las cuales tenemos el visa waiver eventualmente es porque estamos dispuestos a dar la información, y si no estuviéramos dispuestos a dar la información va a desaparecer el beneficio, por así decirlo. Sí. Y yo no veo a un Estado velando eventualmente por el derecho de lanzas internacionales. Al revés, yo creo que en Chile estamos preocupados de que nosotros estamos cayendo en un desprestigio, no solamente en California, ya lo tuvimos antes en Suecia, para que tú sepas. Sí, y en Europa también tuvimos un problema, sí. Y lo hemos tenido en Suecia, lo hemos tenido en Inglaterra y lo tenemos también en España. Acaban de llegar y justamente descubrir en Chile a un lanza en España, chileno, en España, que robaba joyas, por así decirlo. Y ahora su situación está bajo de un proceso de extradición que va a tener que resolver la Suprema. O sea, aquí en este momento el Estado chileno está desafiado en el sentido de que hoy día, aparte del conflicto político interno que tenemos, que tampoco nos da mucho prestigio internacional, tenemos estos embajadores nuestros que muestran lo peor de nosotros. Muestran un chileno eventualmente oportunista, miserable, que en el fondo se cree con derecho a hacer lo que quiera. Es como ese sujeto que lo pillaron rayando monumentos en Perú, si tú recuerdas a ese chileno. Es como ese pelota... Es como ese pelota que llegó y bromeó que estaba arriba de un avión en Florida actualmente que tenía una bomba. Que tenía una bomba. Sí. Preso. Es como esos otros gallos actualmente que entraron a un estadio en Brasil, si tú recuerdas hace poco actualmente, y dejaron la crema actualmente en Brasil, por así decirlo. Nosotros estamos cultivando la visión de un chileno que por un lado puede viajar más, pero son chilenos que creen que afuera pueden hacer las mismas leceras que están haciendo adentro del país. Sí, sí. Y se sienten empoderados. Si no es casual que algunas de estas personas vienen saliendo de un Chile hace 3 años en donde hemos vivido sobre la base de una ruptura social, en donde hay un conjunto de chilenos que se creen héroes por haber desafiado al Estado, por haber destruido la Plaza Italia, por destruir Valparaíso, por destruir las ciudades, por así decirlo. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es decir, el Estado no vamos a lograr recuperar la imagen externa que tenemos en la medida que sigamos teniendo esta situación. O sea, que tenemos un desafío interno y un desafío externo. Y el desafío externo es que tú comprenderás que yo te puedo apostar, te lo apuesto, te lo doy firmado. ¿Ah? La solución real que va a ocurrir con el caso en California va a ser que las autoridades chilenas van a ofrecer, ni siquiera van a esperar que se los pidan. ¿Qué información necesitan? Se las damos. Cuenten con nosotros, ¿ya? Y ahí el abogado, el asesor en el Ministerio de Relaciones que está diciendo que no van a checar la información, lo van a callar.
Lo van a callar y van a entregar toda la información que quieran. Este es un país, Andrés, que nosotros hemos sufrido las uvas envenenadas. Sufrimos al mismo tiempo una plaga en los salmones que algunos acusaron que fue implantada por nuestros competidores en el extranjero. Este es un país muy vulnerable. Sí. Es muy vulnerable a situaciones de esta naturaleza. Nosotros no nos las damos de ser poco menos que eventualmente una república independiente. Yo te voy a decir que Brasil, en este momento, tiene una disputa entre Estados Unidos y Rusia por un espía ruso que está en Brasil, que lo tienen detenido en Brasil. Y es una disputa con Rusia, porque los rusos tomaron preso a un tipo que dicen que es un espía gringo. Entonces los gringos han tratado de fomentar un intercambio entre su espía actualmente o la persona que acusan como tal, que es un periodista, por lo demás, para que tú sepas, es un periodista que lo tienen detenido en Rusia, y entregarlo por esta persona que está acusada de ser un espía ruso, que lo tienen los brasileros, por así decirlo. Si yo lo que te quiero, y esto pilla a Brasil en un momento que quiere tener más visibilidad externa. Entonces, Lula acaba de ir a Japón a un encuentro del G7, ¿ya? Y la verdad es que quiere llegar y jugar al juego que juega Modi en la India, o que juega eventualmente los chinos y los rusos, y no le va. Fíjate que acaba de ir Zelensky a ese evento eventualmente y se reunió con Modi, pero no se reunió con Lula. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir es que en nuestros países, si que quiere llegar y en el fondo lograr lo que queremos hacer en el plano mundial o en nuestro desarrollo, vamos a tener que jugar otro juego. Este juego de llegar y jugar haciéndonos trampas en solitario, por así decirlo, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Y como no te va a funcionar, va a desprestigiarnos a todos. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿qué querías hacer? ¿Querías llegar y defender a unos lanzas internacionales? No. ¿O querías de alguna manera desarrollar tu flujo comercial, tu intercambio cultural, potenciar tus condiciones nacionales para llegar y aumentar tu inversión local, para mejorar el bienestar de los chilenos? Ese es el punto. Entonces, cuando tú tienes a Argentina, que a nosotros hay unos grupos acá en Chile que tratan de copiar a los argentinos al pie de la letra, por así decirlo. Mira lo que están haciendo, acaban de subir casi 100 puntos de base sus tasas de interés. Tienen ahí al 100% actualmente. Tú tienes al mismo tiempo un país que tiene una inflación galopante. Tiene una inflación como la que nosotros no habíamos visto hace más de 50 años, por así decirlo. Y tú tienes al mismo tiempo un gobierno que probablemente va a perder las elecciones, ¿ya? Pero ahí siguen, como si estuvieran viviendo en una novela futurística, por así decirlo, ¿eh? Y los tipos ni siquiera están especulando sobre el próximo gobierno, sino que en el fondo, como conversamos ahí con Nicolás Márquez eventualmente ayer, efectivamente te van a encontrar con gente que te apuesta ni siquiera el próximo gobierno, sino que dice, no, va a ganar Milei, pero eso le va a permitir que no va a poder gobernar y por ende vuelve el kirchnerismo después. Tú tienes a unos locos en Chile, que están diciendo qué bueno que ganó Kast, porque la verdad de las cosas que eso le va a permitir a Boric volver como candidato presidencial en 2030. Lo tuve a uno hoy día que me escribió esa tontera. Cuando tú ya empiezas a ver que los tipos ni siquiera están apostando al fracaso de sus adversarios, sino que están apostando por el éxito de sus adversarios para que el péndulo los ayude. Algo parecido a lo que Nicolás Ibáñez dijo. Ojalá que llegue Boric pronto al gobierno, porque eso los va a llevar al fracaso rápido, por así decirlo. Cuando tú tienes gente razonando así, algo te funciona mal en tu democracia. Y no solamente te funciona mal en tu democracia, sino que tienes que llegar y pararla. Y es lo que te voy a decir. Si hay gente que te para esas tonteras, ¿sabes quiénes son? Los extranjeros, los gringos. O sea, la verdad, las cosas que no tenía espacio para llegar y decir, yo voy a guardarme la información. Yo me la guarda, señor, pero le vamos a quitar el waiver, le vamos a quitar una cantidad de otras cosas más. No es casual, Andrés, que antes de la definición de la política nacional del litio vino la general a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, eventualmente de las fuerzas de defensa de Estados Unidos, vino a Chile entonces, en un segundo viaje, porque ya había venido en mayo del año pasado y ahora volvía días antes del anuncio de la política nacional del litio, para que tú sepas. Sí. Y esta es una mujer que había hecho declaraciones muy puntuales respecto a la amenaza que existía de parte de China y Rusia en la región. Entonces, lo que yo te quiero decir, en buenas cuentas, esta especie de pretensión chilena de llegar y dárselas, como que estamos jugando otras ligas, por así decirlo, es media estúpida, porque estamos desprestigiados y estamos proyectando mala imagen. O arreglamos nuestro cuento interno o no tenemos destino. Esa es la verdad. Sí, sí. Oye, tocando el tema de la interpelación a la ministra Toagua,
Bueno, mira, las interpelaciones para mí son una pérdida de tiempo, salvo que realmente surja algo de ahí, pero en general las interpelaciones no surge nada. Pero hubo declaraciones de los parlamentarios que llevaron adelante la interpelación a la ministra Toa, y hay una cosa que a mí no me cuadra, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. No me cuadra que después de la interpelación se mandaron una declaración los parlamentarios que lideraron esto, diciendo que esperemos que con esta interpelación la ministra Toá haga lo que tiene que hacer porque tiene abandonado a Chile en el tema de seguridad. Ahora, a mí me provoca, te digo honestamente, me provoca mucho desazón pensar que si los parlamentarios que llamaron la interpelación a la ministra Toá piensan que realmente la ministra Toá ha actuado mal, ¿por qué no la acusaron constitucionalmente? Ya, si A están ver, seguros. la firma de esta interpelación debió haber sido un golpe de gracia a la Carolina Toa. Y si bien es cierto que no la habría sacado del gabinete, en un primer momento la habría sacado del gabinete en muy poco tiempo más, porque la verdad cosa es que todas las interpelaciones parlamentarias normalmente debilitan a los ministros. Claro. Pero esta interpelación parlamentaria se hizo mal. O sea, el diputado Longton, entendámoslo, lo hizo como las pelotas. Y despertó una pregunta si verdaderamente Longton lo hizo mal porque no le daba para hacer algo más que eso, o realmente Renovación Nacional nunca tuvo interés de hacer algo más que un show. Esa es la verdad. Si eso es Renovación Nacional, eso es chaguán. Si por eso mi discusión en Sin Filtros con ¿cómo se llama? Pancho Rego. Son las creaciones de Carlos Larraín. Son una especie de frivolones. Ese es Diego Chalper. Eso es Diego Chalper, el señor Longton, el señor Orrego, Pancho Orrego actualmente. Son todos chaguán, igual, son shows a medias. Son todos shows a medias. Y tú comprenderás que no era para hacer un show. Tú tenías un acto electoral hace 2 semanas atrás que el gobierno lo perdió. Tú deberías estar discutiendo un cambio de gabinete. Así es. 10 ministros estaban en la cuerda floja. No estaba la Carola Toá, no estaba la Antonia Orellana, en donde estaba al mismo tiempo Giorgio Jackson, el ministro de Educación. Fíjate que ahora Marco Antonio Ávila está anunciando una agenda LGBT en escuelas, cuando ni siquiera tiene clases. No tiene clases. ¿Ah? Marco Antonio Ávila tenía una discusión sobre Esteban Valenzuela en agricultura, la ministra de Minería, la Marcela Hernando. Tenías una discusión del ministro de Economía, Nicolás Grau. Tenías una discusión del ministro de Energía, Diego Pardo. Tenías una discusión eventualmente en cierne, eventualmente que te estaba contaminando también a la Camila Vallejo. Eventualmente el PC había quedado muy debilitado. Fíjate que partió el gobierno con 4 ministros y ahora tiene 2. Claro. Y esos 2 ministros eventualmente hay una, que efectivamente que es la Camila Vallejo, que está mal. La otra le han sacado lustre por las 40 horas que la ministra del Trabajo y ahora por el salario mínimo. Pero la verdad las cosas es que la situación del PC en ese gabinete es muy débil, por así decirlo. Entonces tú tenías una discusión sobre una serie de ministros que tuvieron la oportunidad para llegar y decir, saquen a esta gente, reemplácenlo. Y no, tú tienes ahí un diputado Longton que lo hace mal, lo retan porque saca posteos de la Carolina Toá o de gente de su entorno actualmente en los últimos años, lo retan. Entonces queda como un imberbe, queda como un tipo que no tiene peso, que no sirve. Y el grupo político que está detrás queda como muy frivolón. Claro. Son frívolos. Andrés, no tienes oposición. Yo quiero llegar y decirte cómo yo consigo una oposición. Yo consigo una oposición como un grupo capaz de influir la agenda de tal modo que el gobierno le preocupe su opinión. Y no le preocupa. Fíjate que tú tienes en este momento a la ministra del Trabajo anunciando de que ella espera que el acuerdo sobre pensiones se logre en el Congreso antes del próximo plebiscito, el 17 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? 2 cosas. Que el gobierno siente que va a perder el plebiscito. La primera afirmación. Obvio, claro. Y que le va a ir mal en el plebiscito. Esa cosa es re importante. Y la segunda cosa que denota lo que está diciendo la Janet Jara con esa declaración es que quiere seguir girando cuenta de Javier Macaya y de Chile Vamos antes de ese plebiscito. Porque creen que pueden llegar y contar con el voto de ellos para llegar y convenir una reforma a pensiones. Y tú comprenderás que eso deja mal a Javier Macaya. Hace 2 o 3 días atrás, tú tuviste a Paulo Longueira sacando un documento de 30 páginas. De 30 páginas, haciendo una oda a Javier Macaya, de la UDI, y haciendo una adulación a Kast y al Partido Republicano.
¿Qué quiere decir esto? Además, Pablo Longueira está procesado, igual como Marco Enrique Ominami. Sí, pues. Pero aquí aparece un sujeto de la nada dando pauta para tratar de reinterpretar el resultado electoral que había sido una derrota para la UDI. Y tú dirás, ¿por qué lo hace Pablo Longueira? Porque no tienen otro. Si no tienen otro. Ya les falló Libertad de Desarrollo, tienen la Bettina Hortz ahí adentro del comité de expertos tratando de hacer no sé qué tontera. Tienes a Nala Larraín, tienes ahí efectivamente al hijo de la Lucía Santa Cruz. Tienes un grupo entero tratando de rearmar eventualmente algo que no se les da. No se les da. O sea, yo lo que te quiero tratar de decir en buenas cuentas, la forma como la política nacional se está tratando de estructurar no sirve. No te sirve para reequilibrar el gobierno, no te sirve para que haga su pega, ni te sirve para resolver la crisis política o social, o tampoco te sirve para llegar a enfrentar la economía del país. No te sirve. Tienes a Mario Marcel tratando de alguna manera de releer los códigos o dando un relato, como diciendo, el dólar a Lucar falló. La crisis no fue tan profunda como la que se creyó. Y ahora no saben cómo disfrazar las cifras de desempleo. Sí, yo lo que te quiero tratar de decir en buenas cuentas es que ese barajuste, esa forma de barajarnos a nosotros, tiene hoy día la oposición jugando ese juego. Y como juega ese juego, se hace acreedora de la crítica. Por eso el plebiscito en diciembre va a ser contra toda la clase política. No solo contra Kast, va a ser contra toda la clase política. Sí, es un acomodo político. O sea, tú tienes un país que se te va desentendiendo de su juego político, se te va desentendiendo de la lucha diaria. Esa cosa es súper peligrosa. Tú tienes en Ecuador hoy día el presidente, efectivamente, que llega y justamente disuelve el Congreso usando una facultad que tiene la Constitución y convoca elecciones. Y hoy día tengo entendido que anunció que él no va a ser candidato a la reelección porque lo estaban tratando de destituir anteriormente. Si tú tienes una ruptura política real en la región. La tienes en Perú, la tienes en Colombia, la tienes efectivamente en Argentina, la tienes en Ecuador, la tienes en México. Si yo digo, y el esfuerzo de todos los gobiernos como que no se note, como que no se note, que parezca como que esta cosa se va dando de otra manera. Esa cosa es fatal, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ahí es donde me dan rabia los Longton, los Chaguán, los Chalper, los Macaya, los Longueira. Ahí me dan rabia eventualmente. También los Kast. Y los que hoy día aparecen a nombre de Kast. Luis Silva, Eduardo Guerrero, Arturo Squella, eventualmente. Me dan rabia esos tipos, porque los tipos no dan el ancho. Andrés, no dan el ancho. Yo te voy a decir lo que... si Kast hubiera querido ser presidente, esto te lo dije ayer en la casa de Gonzalo, pero lo voy a volver a repetir aquí. Si Kast hubiera tenido los pantalones para ser presidente y realmente creerse el cuento que va a ser presidente, al día siguiente de su triunfo electoral dice dos cosas. Dos cosas, nomás simplemente. Es decir, ya me tocó. Me doy cuenta que en este momento es responsabilidad nuestra eventualmente esta convención constitucional y yo digo desde ahora que me voy a jugar lealmente por ello, voy a llamar a votar a favor. Y voy a llamar a votar a favor en diciembre porque, bueno, me tocó, me llevaron a esta situación, yo me presté para esta situación y voy a jugar por esta cosa. Pero este gobierno me cambia el gabinete. Porque no resiste esto. No resiste este juego. Cambian el gabinete y hacen su pega y rellenan el vacío. Ese tipo hace eso y es el próximo presidente de Chile. Y no lo hizo. Entiende lo que no lo hizo. Y no lo hizo porque tiene el grueso de gente que quiere votar en contra a final de diciembre. Claro. Al mismo tiempo no sabe lo que quiere. Y entonces lo que te va a producir, déjame hacerte una ciencia ficción de lo que va a ocurrir en estos meses. Como él se va a dar cuenta de que vas a tener una izquierda que va a votar en contra en diciembre, más allá del gobierno, y que ya no le va a hacer mella de quedarse con la constitución de Pinochet o no. Entonces no van a poder sumar la izquierda. Como él se va a dar cuenta que su gente adentro de su partido va a querer votar en contra, lo único que le va a quedar no es lo que le trata de meter a Juan Luis Osa y toda esa gente eventualmente de los umbrales mínimos, alguna salvaguardia. No, él le va a llevar a tener una constitución minarquista, una constitución libertariana. Él va a tener que jugar en diciembre como la Margaret Thatcher, ir a levantar la bandera ideológica, ¿ya? La bandera ideológica, y hacer una constitución incluso aunque pierda, decir, esta la ofrecí, esta es mi constitución y esta es la que ofrezco, aunque la pierda la fe. Esa es la única manera que va
a captar incluso algún entusiasmo de parte de sus más fanáticos, porque no va a tener otra forma de hacerlo. Si no, va a quedar como un huevón, como un profundo huevón. Si juega el juego de Macaya, cagó. O sea, perdón que yo hable tan crudo, pero en el fondo eso es lo que quieren llegar a meter. O sea, lo que yo te quiero tratar de decir es que los tipos no entienden su rol. Están ahí para sacarse la foto. Los tipos no les da el ancho. Los tipos no entienden el problema, cómo se está deteriorando. Y los tipos solamente empiezan a entretener la idea de que quieren ser gobierno porque quieren seguir barajando. Entonces ahí tienes a Eduardo Guerrero, que viene de un grupo integrista católico, que es el Yunque mexicano. Y esos gallos además tienen vínculos con Vox. Y él es el que sale el domingo pasado en una entrevista diciendo, no, si el Estado social de derecho no hay que interpretarlo como que si fuera una economía socialista. ¿Tú compras qué quiere decir esa lecera? ¿Qué hace un integrista católico que quiere profundizar las divisiones? Poco menos que echándole miel a lo que Johannes Kaiser había llegado y advertido que era un problema. Son gente que está dispuesta a firmarte lo que tú quieras. En el fondo, él quiere que Kass sea la Giorgia Meloni, que sea la populista italiana que gana, pero después se vuelve pro-ucraniana y contra Putin. Él quiere llegar y tener el gobierno a toda costa, aunque sea un gobierno anulado. Por eso, Eduardo Guerrero no es lo mismo que Luis Silva, porque Luis Silva es el Opus Dei. Y Luis Silva no solamente es cualquier Opus Dei, es Gonzalo Rojas. O sea, tú a Gonzalo Rojas, eventualmente, lo único que lo prende, eventualmente, es inmolarse, casi, eventualmente, como lo hizo Jaime Guzmán. ¿Me cacha ese punto? O sea, a él no le va a gustar firmar cualquier papel. A él le cargó que Lavín, que era también supranumerario del Opus Dei, firmaba nalgas. ¿Te acuerdas cuando firmaba nalga Lavín? ¿Te acuerdas cuando firmaba las nalgas eventualmente? Bueno, esa cosa fue el momento por el cual Gonzalo Rojas dijo, yo no tengo nada que ver con Lavín. ¿Te fijas o no? O sea, no vas a tener a un Luis Silva que va a querer llegar y hacer todo lo que le diga Castro o su entorno más inmediato. Todo lo contrario, vas a tener divisiones entre esa gente. Y esas divisiones va a llevar a una decisión que van a tener que tomar. ¿Qué están defendiendo ahí adentro de esa convención? ¿Qué están defendiendo? Si yo lo que te quiero decir, a mí lo que me molesta en este momento es de que nadie en Chile, en cualquier espectro, los actores políticos chilenos son muy mediocres y son vistos así por el resto del mundo. No valen nada, no tienen carácter, no tienen visión estratégica, no tienen un endgame, no tienen objetivos, no tienen nada. Y esa cosa al pueblo de Chile, a la gente, le desmoraliza, lo desmoraliza, se sienten usados para que los tipos hagan todo lo contrario de lo que han dicho una vez que llegan al poder. Y esa cosa afecta a todos. Y esa cosa es una de las razones por las cuales este es un país que todavía tiene un riesgo de ruptura muy fuerte. Sí, pues. Parece que un perro mío acaba de dejar la cagada. ¿Me permite ir a ver un minutito mientras tú...? Supuesto. Dale. Ese es el perro Tomás, muy simpático, un perro que Tomás generalmente lo tiene en sus brazos, digamos, pero se pone a roncar el perro, muy simpático. Muy simpático. El loro grita y el perro ronca. Así que... Dejó una pequeña embarrada, pero es un pequeña. Dejó una pequeña embarrada. Dio vuelta a este vaso. Entonces, pero no es tanto. Ya lo resolví. Perdona, disculpa. Sí. Oye, Tomás, una cosa que también quiero hablar contigo, también que me gustaría tu opinión. A mí me parece curioso que se haya reunido esta semana, que recién pasó, la ministra Toá con Orrego, con el gobernador de Santiago, y con la Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. Y ellos, entre los tres, tomaron la decisión de eliminar la Plaza Baquedano y hacer cruces viales y no sé qué cosas más. Proyecto que todavía ni siquiera está definido. Yo creo que lo van a llamar a licitación para ver qué arquitectos ofrecen el mejor proyecto. A mí me parece, te digo, que eso es darle el favor a la gente que salió a protestar, que trató que finalmente que obligaron a sacar el monumento al gran general Baquedano y al soldado desconocido. Y yo creo que eso es una muy mala señal para un país, que los populistas, los vándalos, los anarquistas ganen la pelea. Mira, es que digámoslo como es, efectivamente. Objetivamente hablando, Evelyn Matei quedó muy debilitada con la elección pasada. Sí. Entonces,
el gobierno se da cuenta que está debilitada y le dio una oportunidad para recuperar protagonismo. Es lo mismo que han hecho con Javier Macaya, es lo mismo que han hecho con Longueira, es lo mismo que han hecho todos estos tipos, lo mismo que hicieron con Longton, lo mismo que han hecho actualmente Chaguán, Chalper. O sea, este gobierno está usando a todas estas figuras eventualmente para llegar y reforzar su agenda, no para llegar y cambiarla, sino que para reforzarla. Evelyn Matei había dicho eventualmente que Orrego no tenía facultades como para llegar y disponer de la Plaza Italia, y estaba diciendo una gran verdad, por así decirlo. Y obviamente Orrego no sirve de nada aquí, si es el gobierno el que está detrás de esta cosa eventualmente, porque no le gusta la Plaza Italia a nadie, porque la gente que está detrás de este gobierno es la que destruyó la Plaza Baquedano, porque estamos con cuentos. Entonces quieren llegar, y antes de que termine esta gestión, resucitar ese proyecto que existió en el gobierno pasado, eventualmente de tratar poco menos que llegar y hacer un eje desde la Plaza Baquedano hasta poco menos que Los Héroes, eventualmente, que de alguna manera recuperara el deterioro en la cual se encuentra. Pero siempre cuando llegamos a la Plaza Italia, eventualmente te vas a encontrar con un tema que no tiene solución, que es los grupos. Hay grupos que se sienten hace 3 años dueños de la plaza. Sí, pues. Y eso es lo que determinó sacar al general Baquedano y sacar al mismo tiempo la tumba del soldado desconocido. O sea, primera afirmación, no hay proyecto en esa zona que te va a resolver el deterioro que tiene si es que no resuelves el respeto urbano de todos los grupos involucrados por la memoria histórica patrimonial del país. Y por ende, si tú no eres capaz de traer de vuelta el monumento Baquedano y traer de vuelta la tumba del soldado desconocido, la solución que sea no te va a funcionar. Porque tú puedes tener un deterioro patrimonial incluso en zonas descampadas. Yo el otro día estaba viendo fotografías de ciertas zonas eventualmente que estaban deterioradas y las puedes tener incluso, aunque tú pretendas lo contrario eventualmente. Esto no es una cuestión de que tú sacas la plaza, la rotonda y haces una especie de cancha de monopatín, que ese es el proyecto Orrego. El proyecto Orrego, además te lo venden como si que fueran una interconexión de los 3 parques que confluyen en la zona. Y te dicen que no se justifica tener una rotonda cuando tú tienes 3 parques laterales. Pero es ridículo eso. Además, el tipo llega y sale en televisión diciendo que en el mundo entonces se están eliminando las rotondas. Mentira, anda al Sheraton Circle en Washington, ándate a donde está el Ángel de la Libertad en la Avenida Reforma en Ciudad de México. Ándate al L'Etoile en París, ¿no es cierto? Ándate a España. Tú sabes que España, junto, ya no sé si con qué otro país, es el segundo país con más rotondas en toda Europa. En toda Europa. Si yo te voy a decir sinceramente que no es signo de nada el tener o no rotonda. Y no tiene que ver con que si que tú crees que una rotonda es una buena solución para ese eje que está ahí. Sino que tiene que ver con que la ciudad históricamente se giró en torno al monumento Baquedano ahí. Te guste o no te guste. Tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? Ahora vamos a hacer otra ciudad. No funciona así el patrimonio urbano. ¿Te fijas? No funciona así. Entonces tú tienes un gobierno que tiene un problema. Entonces recurre a Evelyn Matei, que también tiene un problema. Está desprestigiada. Eso está igual que Rodolfo Carter, que necesita llegar y demoler casas de narco, como dando a entender que esa cosa le va a resolver su imagen presidencial. Y no se le resuelve, ¿te fijas o no? Aún a pesar de que la fiscalía le manda la información, por así decirlo. Si tú tienes una clase política que en este momento se está demostrando desprestigiada justamente en estos temas, por así decirlo. Tú comprenderás que Orrego quién es. Si Orrego, yo tengo muy mala opinión de él hace muchos años, así que por lo tanto es muy difícil pillarme a mí sin mala opinión de él, pero esto es una demostración de todo lo que es la lógica que lo ha hecho ser una persona tan despreciable políticamente. Entonces, perdió su plebiscito respecto al plano regulador en Peñalolén el mismo año que se iba. Al mismo tiempo, actualmente, para los temporales del año 2016, el tipo actualmente generó 2 incidentes. Uno cuando se desbordaron los ríos. ¿Eh? Se desbordaron 3 ríos en Chile. ¿Eh? El Tinguiririca, el Mapocho y uno más actualmente. El Maule me da la impresión. Pero se desbordaron, murieron 2 carabineros y el tipo estaba ahí echando la culpa a las empresas. Y después tú tuviste eventualmente el tema del vertedero. El vertedero que emitió gas tóxico, que llegó y dijo que el gas no era tan grave. ¿Ah? Sí. Si yo te quería decir que Orrego cada vez que abre la boca es como Daniel el Travieso, no sé si tú te acuerdas de esa serie eventualmente de un niño que dejaba puras embarradas. Es una copia calcada, un niño eventualmente que deja puras embarradas. Bueno, y la Plaza Italia va a ser otra. Y va a ser otra con Evelyn Matei o sin Evelyn Matei. Entonces, la verdad de las cosas es que van a destruir el patrimonio urbano del país y en el fondo van a terminar premiando una lógica urbana de grupos que van a sentir que pueden desplazar a gente, porque lo que ocurrió en la Plaza Italia tenía por objeto desplazar población, cambiar el uso suelo en los hechos, pretendían bajar los valores de las propiedades.
Y en el fondo era la lógica que hace el narcotráfico para tomarse territorios completos. Es lo mismo, es exactamente. Por eso el problema de la Plaza Italia no es solamente el general Baquedano y la tumba del soldado desconocido, son todos los negocios laterales. El hotel que estaba ahí, es toda la gente que vivía alrededor. Destruyeron el Museo de la Violeta Parra. O sea, el grado de deterioro ahí no lo resuelves con una cancha de monopatín. Eso es lo que te quiero tratar de explicar. No lo vas a resolver así. Entonces, Evelyn Matei lo que debió haber hecho ahí es haber realmente tenido una visión valiente y que de alguna manera dijera, ¿sabes qué más? No cuenten conmigo para hacerle cera, pero está en otra. Está en otra, porque tiene el problema de que cómo llega y se pone arriba de la cancha presidencial y va a terminar destruida. Va a terminar destruida. Tú deberías aprovechar estos momentos eventualmente para darte cuenta de algo que va más allá de ti. ¿Te fijas o no? Esto no depende con que ella aparezca en las encuestas de CADEM. No depende de que de alguna manera le tengan una buena o mala valoración positiva. Esa cosa no le sirvió a Parisi, habiendo tenido Parisi el 17% de la votación. Desde Alabama el tipo tuvo el 17% de la votación. Y el tipo la dilapidó. Y la dilapidó porque el tipo es poca cosa. Entiéndanlo, es poca cosa, es un mentiroso profesional, por así decirlo. ¿Te fijas? Es un tipo muy de baja estofa. De baja estofa. O sea, cuando tú tienes una política chilena que funciona en esa lógica, bueno, vas a meter a la Carolina Toá que está desprestigiada, a Orrego que está desprestigiado y a Evelyn Matei que está desprestigiado y van a dejar una embarrada. Van a dejar una embarrada. Entonces yo lo que te quiero decir, efectivamente, yo ya he aprendido de que cuando la gente en Chile quiere llegar y dispararse al pie, se la van a disparar. Entonces yo lo único que me limito a hacer es decir, ¿sabes qué más se van a disparar al pie? Se van a disparar al pie porque esta cosa no te va a redundar en un beneficio político. Te va a redundar en todo lo contrario. Mira la plaza de armas. Yo tengo un amigo mío que es Hernán Garfia, que además es un diseñador que ha sido muy prestigioso en universidades, pero además tenía buenos amigos. Entonces trajo a Chile a un par de esos amigos de él que tenían bastante prestigio. ¿Ah? Uno era una diseñadora, la Putman, que la trajo acá y yo fui a su inauguración de obra eventualmente de una exposición que se hizo en el Bellas Artes eventualmente. Pero también trajo a Norman Foster hace muchos años atrás y trajo a Norman Foster, el arquitecto eventualmente, y lo llevó a la plaza de armas antes de la intervención, o después de una de las intervenciones, pero no la principal que la convirtieron en esta cosa que hace Orrego, que la convierte en una plaza dura. Si tú viste, bajaron los árboles, ¿ah? Sacaron los árboles de todo el cateto que estaba delante de la catedral y la convirtieron en una plaza pública, eventualmente como para hacer actos. ¿Y tú sabes lo que dijo Norman Foster antes de eso? Dijo, no toquen la plaza, déjenla tal cual está. Esa fue la afirmación de un tipo que ha hecho el Reichstag, ha hecho al mismo tiempo, ha hecho efectivamente la reconstrucción del Reichstag, ha hecho al mismo tiempo efectivamente intervención en esta parte. Dijo, no toquen el plaza de armas. No pretendan convertir esta plaza en otra cosa, actualmente. Y tenía toda la razón, pero en Chile nosotros somos tan culturalmente subdesarrollados que queremos ser otras personas, por así decirlo. Queremos llegar y vestirnos como si es que estamos haciendo otra cosa, por así decirlo. Y eso es Orrego. Eso es este gobierno. Eso es hoy día Evelyn Matei asustada porque se le va sus pretensiones presidenciales, por así decirlo. Y no va a funcionar. Ninguno de estos tipos, pero ninguno. Son los alcaldes de Bogotá o de Medellín que enfrentaron los desafíos que tuvieron ellos eventualmente a finales de los 90. Ninguno. Sobre todo el de Medellín. Ninguno fue capaz de alguna manera de llegar y justamente trabajar con el gobierno para llegar y cambiar la ciudad y cambiar sus lógicas de violencia, de deterioro, desde que venían saliendo en el caso de Medellín de Pablo Escobar. Y se logró. Pero no con la mentalidad de los alcaldes que te estoy mencionando acá en Chile. Son tipos que metieron al Banco Mundial, metieron proyectos de cooperación grandes, y con una lógica eventualmente urbana completamente distinta. Aquí no te funciona. Sí, perdona que te lo diga, pero son unos mediocres. Y esa mediocridad se nota. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Esto va a ser administrado básicamente por Roberto Isakson, por Cristian Valdivieso y por Pepe Out para ver cómo impacta semana a semana en sus mediciones de evaluación de la Evelyn Matei, de Rodolfo Carter, de Caster, eventualmente. Y esa cosa te va a destruir la ciudad, te va a destruir el país, te va a destruir nuestra democracia. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Oye, Tomás, como último tema, que es súper importante también, estamos con una crisis tremenda de corrupción
en las aduanas del país. Primero empezaron con los puertos, ¿no es cierto? Y investigaciones internacionales declararon que en Chile es el principal puerto donde se exporta cocaína desde Sudamérica. Es gravísimo. Eso no había pasado jamás, nunca habíamos llegado a esos niveles. Y ahora se destapa la operación Columbia 1 y 2 en el aeropuerto de Santiago, el principal aeropuerto del país, en donde se descubre una red de corrupción de funcionarios de la aduana que estaban adulterando documentos para poder ingresar mercadería a menores valores y, por supuesto, por esa situación recibían coimas. Ya hay 7 funcionarios de la aduana de aeropuerto, del aeropuerto de Santiago, detenidos por esto, eh, lo cual parece tremendamente grave porque vamos a saber desde cuándo vienen haciendo este asunto y por qué no ha funcionado la fiscalización en la aduana, que se supone que la aduana es un organismo que fiscaliza el ingreso y la salida de mercaderías del país. Debería ser un organismo que tiene personal idóneo, bien pagado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Chile con esto? ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Lo que está pasando en este momento es que el Estado está destruido. Y yo creo que está muy feudalizado, hay mucha captura del Estado. Esto ya lo notábamos a nivel municipal, pero no es solo a nivel municipal. Ya hemos visto el Poder Judicial que está muy corrompido. Sí. Y hemos visto al mismo tiempo que esta corrupción está afectando a no solamente instituciones de ese tipo, sino que además también a las policías actualmente. Fíjate que la mamá de la Anit Saraya, hace pocos días atrás, que es esta subcomisaria de investigaciones que terminó parapléjica en el marco de las protestas del 18 de octubre, se quejaba de que su hija está en procesos de rehabilitación que no la respalda nadie, ni siquiera la institución de la PDI. Y fíjate que esa familia ha tenido que sufrir que Boric llegó e indultó al único condenado en esa causa. Uno de los 13 indultos en diciembre pasado de Gabriel Boric afectó al único condenado en esa causa que atropelló a la Saraya. Sí. Y que atropelló actualmente y generó la balacera. Entonces, tú tienes en este momento de que esa familia ha tenido que soportar, de que le indultan al único condenado y al mismo tiempo la institución no parece respaldar o apoyar. ¿Por qué? Porque ha habido discusiones acerca de dónde provino la bala que eventualmente la dejó parapléjica y esa cosa compromete eventualmente a otros funcionarios de investigaciones. Así que, por lo tanto, investigaciones como que se margina, por así decirlo, de la discusión y no puede hacerlo. Yo vi esta discusión, Andrés, cuando en F, el año 2002, ocurrió el caso eventualmente de Denise, déjame decirte bien el nombre, porque Denise F, ahí está el Denise, el caso de, no está ahí exactamente el nombre que es el caso de esta niña que quedó descuartizada con las 4 extremidades por producto de una de las máquinas que la atropelló. Yo me acuerdo que Nicolás Flaño, que había sido presidente de F, tuvo que ir a discutir con la conducción de F, que estaba dirigido por, ¿cómo se llama? Por Ajenjo, actualmente, Lucho Ajenjo, que quería llegar y decir, nosotros no podemos llegar a indemnizar a la familia antes de que haya un fallo. Y Nicolás Flaño dijo, esto es inmoral. Tú no puedes dejar a una chica eventualmente descuartizada así en sus mejores años de la vida sin hacerte responsable de ella, independientemente de que tú tengas una demanda o no demanda. Vale. Y Nicolás Flaño, que hoy día ya falleció, hace unos años atrás, para mí, yo era diputado, se me prendió absolutamente el prestigio de una persona que ejerció su influencia bien. Pero ahora tú tienes un cinismo de una cantidad de burocracias, por así decirlo, que dejan que estas situaciones se les vayan acumulando sin que alguien llegue y las ordene. Y sin que alguien diga que hay cosas que no se hacen, por así decirlo. O sea, no puede ser que la PDI no esté apoyando a la familia de Anit Saraya. Y no puede ser eventualmente tampoco que tú tengas aduana en esta situación. Fíjate que a mí me ha llegado ya varias veces, no me he metido en el tema, pero me ha llegado varias veces la situación de aduana eventualmente en el instante. Me ha llegado varias veces. Y tú no tienes un gobierno que sea capaz de llegar y reaccionar, no las tienes. Y aduana depende de Hacienda, finalmente, eventualmente, porque depende de... Es una institución recaudadora fiscal, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, tú no tienes a las personas ahí adentro ejerciendo su autoridad para limpiar esta institución. Y tú tuviste en Pudahuel hace pocas semanas atrás una balacera. Y una balacera que eventualmente terminó con muertos. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir efectivamente que aquí el Estado está muy controvertido, está muy corrompido. Hay mucha corrupción.
sí. Y no tienes un gobierno dedicado a limpiarla, porque tú tienes a la ministra del Interior dedicada a tratar de resolver su problema de imagen. Y tú tienes eventualmente a la ministra, fíjate que la Toti Orellana, la ministra de la Mujer, acaba de llegar y blindar a una Seremi que se practicó un aborto clandestino. Exacto, exactamente. Se practicó un aborto clandestino. ¿Y qué declara la ministra de la Mujer? No, estamos principalmente preocupados por la salud de ella. No, señora, lo siento mucho. Usted tiene que llegar a respetar la ley. Claro. Y la ley establece abortos con 3 causales y aquí no estamos en ninguna de ellas. Menos abortos practicados así. Y no, le da lo mismo. Son de teflón. Andrés, son de teflón. Qué tremendo, ¿eh? Qué Porque tremendo. creen que están dando una lucha cultural, que van a tener partidarios que van a ir a defender los derechos reproductivos de la mujer y que van a volver a resucitar una disputa cultural de lo que son partidarios del aborto libre. No, mentira, pero mentira. No tienen espacio, no tienen margen para ese debate. No lo tienen. Si no tienes ministros. Lo que te quiero tratar de decir es que no tienes. ¿Y sabes por qué no tienes ministros? Porque, por último, los ministros pueden pensar completamente distinto al resto del país. Eso es legítimo. Pero llega un momento en que los ministros, como tienen que llegar y viabilizar el gobierno de su presidente, por así decirlo, tienen que llegar y justamente entrar en un diálogo con el resto a través de un idioma común. Y tienen que de alguna manera por lo menos manejar el sentido común. Y aquí cuando tú estás en estas discusiones tan excéntricas, porque son excéntricas, tú dices, esto no es el sentido común. Hoy día yo me metí en una trifulca porque vi en La Cuarta eventualmente a la Irina Caramanos, eventualmente diciendo, habiendo aparecido en una entrevista, en donde decía que ella con Gabriel Boric eran la pareja perfecta porque ninguno era hombre o mujer eventualmente, sino que eran ambos hombre y mujer a la vez. Y al mismo tiempo ella había dicho que la gente le pedía que tuviera una guagua con el presidente, ¿no? Y yo le veía esta entrevista y yo decía, ¿quiénes son estos pescados? Porque ellos creen que le están hablando. Fíjate que yo en todos los temas LGBT y de diversidad sexual, dificulto que haya un político más abierto a estos temas que yo, actualmente, en un periodo de tiempo muy prolongado. Pero esta gente es muy rara. Porque la verdad las cosas que pretenden llegar y hablar a nombre de un grupo chico, como si que todos pensáramos igual, y no pensamos igual. Si tú tienes aquí la figura de la presidencia convertida en cualquier otra cosa menos que es lo que es su rol principal, que es unir a los chilenos, ponerlo de alguna manera en una onda común, por así decirlo, y tratar de reflejar ahí un espíritu hacia afuera. Chile hoy día es la definición de esta pareja eventualmente que poco menos no sabes qué es lo que es, si es pareja, no, si que quieren tener un hijo como una mascota eventualmente, o para decir, tuvimos un hijo. No se tienen los hijos así. No se tienen los hijos así. Pero te digo algo, Tomás, el problema, yo creo que de fondo, el problema grave, que esta gente no aprende y sigue dirigiendo sus discursos a las minorías. Ya, pero lo que quiero decirte es que ellos deberían entender que solamente genera inquina en contra. Genera una mayoría que cada vez más se va volviendo cada vez más reactiva a eso. Y se vuelve una mayoría, y esa mayoría se vuelve muy fanática también, porque en el fondo van desarrollando rabias. A mí lo que me gustó ayer cuando estábamos en el almuerzo es que cuando llegó Nicolás Márquez, la Fran Morrison, actualmente, que además preciosa, una mujer ya adulta y todo lo demás, pero además bonita y regia además. Pero además una mujer que tiene opiniones muy fuertes eventualmente en el plano político, desde las más variadas temas eventualmente. O sea, y me los cobraba, porque la verdad cosa es que ella tenía mucha relación con la María Angélica Cristi, eventualmente se recordaba algunos episodios que habíamos estado, y al mismo tiempo entramos en el tema sanitario, en el manejo respecto al COVID, y ella tiene opiniones eventualmente muy fuertes también respecto de eso. Entramos en otros temas adicionales. Entonces, yo me estaba encontrando con la persona que estaba en la antípoda política mía, absolutamente. Pero lo que me encantó de esa conversación, aparte de que fue muy grata, eventualmente, es de que al final, a pesar de que veníamos de realidades muy distintas, yo le encontré razón en muchas de las cosas que estaba diciendo. Y no solamente le encontré razón, sino que logré entender eventualmente lo que la movía en algunos temas, que no creo que era mala fe, al contrario, y al mismo tiempo me hace sentido en algunos de los temas que estaba tocando. Ese es el ejercicio que tú tienes que hacer en un país. Si tú tienes una opinión política muy formada, tienes que llegar y convencer a gente que no está en tus paradas. Y tienes que llegar y desarrollar un goodwill, una buena disposición anímica que te permita de alguna manera, por lo menos, conversar sobre un idioma común. Eso en Chile no está agitado desde el Estado, no está agitado desde el gobierno. Está muy capturado por grupitos, ¿te fijas? ¿No? Grupitos que quieren hacer su cuento. Esa cosa no tiene cómo funcionar bien.
porque no somos un país construido así. No nos gusta eso. No nos gusta. Y da lo mismo que seas de derecha o izquierda, no nos gusta ser manipulados. Antes de este programa, yo me trencé, a propósito, porque me da rabia actualmente, con un periodista, un ex periodista de Chilevisión, que es Jano Vega, Alejandro Vega, que es el que está metido y que está inculpado en el caso de los testimonios falsos, los conscriptos que han significado la reapertura del caso Quemado, ¿ya? Exactamente. Y lo que me dio rabia es de que Jano Vega hoy día ya no pertenece a Chilevisión, pero tú has tenido periodistas que han perdido sus pegas en Chilevisión producto de simplemente publicar informaciones sobre los testimonios falsos del caso Quemado, el caso de Daniela Forero. Sí. Y tú tienes a este periodista, actualmente, que ya dejó de ser periodista de Chilevisión, que ahora sus amigos le están promoviendo el negocio de de churrascos en Punta Arena, o no sé dónde, no creo que en Punta Arena, no sé dónde, de churrascos, y lo promueven. Y lo promueven a menos que mira quién es. El productor de Tolerancia Cero, Pancho Poblete, que es también periodista de Chilevisión. Y además, en otras oportunidades, Alejandro Vega ha sido defendido eventualmente por otros periodistas de alto impacto, por así decirlo. Entonces, yo veo esta trenza de gente que llega y trata de blindar el abuso periodístico, que ha terminado con condenas, que ha terminado con testimonios falsos, que ha terminado con periodistas que no han podido ser contratados, con censuras reales, por así decirlo. Y los protegen como si fuera una trenza absoluta, una especie de masonería de protección, una asociación ilícita, derechamente. Y yo soy muy reactivo a eso. Y yo digo que esa gente realmente destruyó nuestra democracia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y la verdad, las cosas que los tipos me la cobran, me dicen, ¿sabes qué más? Tú estás defendiendo al enemigo, me dicen, poco menos. Y la verdad, las cosas que no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo la verdad. Y no solo estoy defendiendo la verdad, estoy defendiendo un Chile que merece no ser manipulado por ellos, por así decirlo. Bueno, entonces, cuando tú me hablas de aduanas, o me puedes hablar de lo que está ocurriendo en la PDI o en Carabinero, o me hablas de lo que está ocurriendo actualmente en el gobierno, o con la Municipalidad de Providencia, o en Recoleta, o en la Fiscalía. Yo lo que veo son trenzas que se han feudalizado el país. Y hay que llegar y desactivar esa rigidez, ese abuso, ese deterioro. Y yo no veo que hay voluntad política para hacerlo. Yo no veo que ese está en el discurso de Kast. Kast no lo tiene. Para Kast, Kast no tiene ese discurso. No lo tiene. No lo tiene Matei, no lo tiene Parisi, no lo tiene Carter, no lo tiene nadie. Y esa es la razón por la cual Chile hoy día ve con mucha desconfianza a su clase política. Porque no siente que esos temas están arriba de la mesa, no les preocupan. Y se nota. Sí, sin duda. Sin duda, faltan varios temas que no están arriba de la mesa, no los quieren tocar. Yo creo que en gran parte por ignorancia, pero también por cobardía, Tomás. Mucha cobardía. Mucha cobardía. Sí, lamentablemente. Yo no sé cuál es tu opinión. Tú tienes mucha más experiencia política que yo, indudablemente. Pero yo no había visto una clase política más cobarde de la que tenemos hoy día. O sea, yo la he visto, no te perdáis. Lo que costó a mi generación, porque te lo voy a contar a partir de experiencia propia, costó mucho meternos a nosotros, o que nosotros promoviéramos la lógica de la movilización social. Nos costó. Teníamos una disputa, o sea, a mí me tocó una disputa con Elwin, actualmente en el año 80, entre el 83 y el 85. Él había asumido incluso como presidente del Colegio de Abogados, y una de las primeras cosas que me tocó a mí, habían salido de la cárcel, e ir a discutirse que podíamos seguir convocando protestas o no. Ellos no querían, porque ellos querían de alguna manera llegar y dejar que porque tenían temor de que la movilización social se terminara favoreciendo una salida, una ruptura armada en el país. Entonces decían que no. Bueno, y nosotros dijimos que era imposible. La discusión que a mí me tocó tener con él y con otros era decir, es que era imposible decir que se nos iba a salir de las manos cuando todo el movimiento, primero el cobre estaba manejado por Rodolfo Seguel y el Comando Nacional de Trabajadores por Manuel Bustos, demócrata cristiano. Tú tenías a la FECH con Manuel Demócrata cristiano, Yerko Lubich, la FEUCB, Pablo Anduesa, tenía a Sergio Mico en Concepción, tenía a Ezequiel Silva en Valdivia, tenía a Pablo Anduesa también en Valdivia, tenía a Omar Jara actualmente en Valparaíso, tenía a Manuel Tobar, para ser sincero, ninguno de nosotros tenía después a Humberto Buroto. No podíamos decir que se nos iba a salir de las manos lo que conducíamos, ¿te fijas o no? Entonces tú tenías que llegar y decirlo, lo sentimos mucho, pero la verdad la cosa es que no hay argumentos como para poder de alguna manera decir que no vas a conducir la calle, ¿ya? Lo que pasa es que tienes que hacerte responsable de lo que hagas en la calle.
¿Ah? No puedes llegar y convocar a la calle sin hacerte responsable. Y lo hicimos, y por eso caímos presos actualmente. O sea, no éramos los maricones sonrientes, por así decirlo, pero nos costó, ¿eh? Porque costó meter a la clase media en esa protesta. Y finalmente, ¿sabes lo que la metió? La crisis del 82, la crisis del dólar. Eso es lo que hizo que la clase media se desentendiera de Pinochet absolutamente y se sumara a las protestas. Las protestas incluso partieron aquí en Apoquindo. Ahí partieron las primeras protestas y después se fue expandiendo, por así decirlo. Si yo lo que te quiero tratar de decirte, en buena cuenta, ese salto de cuando la clase media se suma a algo todavía no se ha visto en Chile. Porque ahí tú tuviste eventualmente estos actos en la Plaza Bulnes, eventualmente que terminaron en nada. Has tenido de a poco que las manifestaciones por carabineros muertos eventualmente han concitado protestas o han ido aumentando el nivel de gente que se les convoca. Y ahí tú tienes a Juan Legüedé y tienes otras personas que han sido muy activos eventualmente en tratar de alguna manera de darle causa a esa ansiedad. Y además, ansiedades por la inseguridad que comienza en el norte, en Iquique, en Colchane. Fíjate que acaban de morir en Iquique un discapacitado adulto mayor en situación de calle por 4 marinos. Fíjate que hoy día el 21... Inaceptable. Hoy día, el 21, mañana el 21 de mayo, actualmente. Entonces, tú comprenderás que la Marina queda absolutamente encajada entre estos 4 bestias, por así decirlo, que matan a una persona en situación de calle en víspera de su propia celebración, ¿te fijas? No, es inaceptable, Tomás. Es lo bueno, peor no sé, yo sé que nadie los ha defendido, pero lo que te quiero tratar de decir es que el grado de violencia que hay en esa zona es alta. Entonces, yo lo que te quiero decir es que la imagen internacional que damos no es cosa de una cosa entre pro-militares o antimilitares, o pro-migratorio o antimigratorio, o ¿cómo se llama? O una cosa con respecto a la política chilena. No, tiene que ver con que los chilenos en general estamos proyectando la imagen de que somos unos bestias. Somos unos bestias. Y somos unos bestias que tenemos estos lanzas en California, tenemos unos ladrones en España, tenemos unos grupos desadaptados en Inglaterra o en Suecia, tenemos unos tipos que poco menos hacen lo que les da la gana, por así decirlo. No vamos a cambiar eso si no tenemos el liderazgo de que en vez de tener a una pareja presidencial diciendo, ¿qué le dice? A mí me dicen tener un hijo con el presidente. O que dicen eventualmente que no somos hombre ni mujer, sino que somos hombres y mujer. ¿Tú te das cuenta? Esa cosa, yo la miro y yo digo, ¿sabes qué más? Cortemos la chacota, por así decirlo. Sí, claro. Cortemos la chacota, tratemos de hablarle al país, tratemos de darle contención y tratemos de darle entidad para que esta cosa se ordene. Así es, querido amigo. Oye, antes de que nos vayamos, yo quiero pasar a un pequeño bloque publicitario de la empresa que es patrocinadora de nuestro canal, que es Besvasol. Les recuerdo a nuestros queridos amigos que Besvasol es una empresa de ingeniería que tiene una vasta experiencia en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Y además de eso son representantes en Chile de los principales fabricantes de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y máquinas de automatización. Si ustedes quieren involucrarse en un proyecto de consumo masivo o saben de algún familiar, algún amigo o algunas personas que estén asociándose para ir a buscar un proyecto de esta naturaleza, recuerden a Besvasol. Estos proyectos son muy específicos, son muy complejos, son muy técnicos y un error marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hablen con Besvasol, Besvasol los puede guiar o les puede desarrollar el proyecto y además los asesora en la compra de las maquinarias exactas que a ustedes les sirven para llevar a cabo el proyecto y que sea un proyecto exitoso. Comuníquense con Besvasol al teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl. Querido amigo, ha sido un programa entretenidísimo, muy interesante. Ha sido un muy buen programa, yo estaba muy entretenido y la gente también, ¿eh? Hay muy buenos comentarios de tu participación, como siempre. Y nada, pues querido amigo, nos juntamos el próximo miércoles en el programa de siempre. ¿Eh? Lamentablemente Gonzalo no pudo estar hoy día, yo quería que estuviera Gonzalo, pero tenía un compromiso. Le mandamos nuestros cariños también. Y le mandamos nuestros cariños también a la Jime Navarro, que también participa en los sábados en Sin Pelo en la Lengua, que es este programa. Así que, querido Tomás, un abrazo grande, te quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles. Que estés bien. Chao, chao, Tomás. De hecho, cariño mucho, así que chao. Hasta el miércoles. Sí, chao.